Bueno, hola y bienvenidos a nuestra segunda clase de alemán. La clase pasada vimos cómo presentarnos, los números, cómo despedirnos, cómo decir hola, adiós. Espero nada de eso se haya olvidado y poder entablar una pequeña conversación en la cual nos podamos presentar con un nativo del idioma. También hablamos un poquito de la Puerta de Brandenburgo, porque pues como les había mencionado, obviamente es de alta importancia aprender algo de la cultura del país al que quisiéramos visitar, porque supongo que mucha gente de la que quisiera aprender este idioma es porque les gustaría visitar un país de habla germánica como lo es Alemania. Por el momento solamente les estaré mostrando algunos monumentos de este país, pero más adelante voy a mostrarles un poco sobre Suiza, sobre Austria, pero bueno, sí. Entonces, ¿qué vimos de clase pasada? Vimos cómo presentarnos. Hallo, ich heiße Jimena. Hallo, mein Name ist Jimena. Porque me acabo de dar cuenta que no me presenté, entonces les mostraré un poco lo de la clase pasada en este momento conmigo. Hallo, ich heiße Jimena. Ich bin 21 Jahre alt. Ah, tschüss. No dije nada más, ya que esto fue lo que les había mostrado la clase pasada, que dije, hola, mi nombre es Jimena, tengo 21 años y adiós. ¿Se acuerdan de los números? La unidad viene primero y después viene la decena, no como aquí en español, que nosotros decimos primero la decena y luego la unidad. Pero bueno, sin más preámbulo, sigamos con la clase del día de hoy. Esperen, primero tenemos aquí una fotografía. ¿Alguien sabe dónde está la fotografía? Veremos al final de la clase. Y pues bueno, para comenzar, la clase pasada vimos un poco de los números y algunos estábamos perdidos en cuanto a cómo se pronunciaban unas cosas, porque estamos diciendo la W como V, la V como F, la ER como A, un poco difícil. A eso se le llama el Aussprache, la pronunciación, ya que es de alta importancia saber leer las palabras que se nos presentan, ya que si no sabemos, no nos van a entender lo que queremos decir y va a ser un poco más difícil la comunicación entre nosotros y la persona con la que nos queremos comunicar. Después veremos una lista de los verbos más útiles en alemán. Esto es muy importante ya que en todos los idiomas se aconseja aprenderse cierta cantidad de verbos populares, ya que estos conforman casi el 80% del vocabulario diario y con solo aprendértelos puedes, puedes decir mucho no sabiendo tanto. Entonces, si tienes como las bases de la gramática y todos estos verbos, podrás comunicarte muy, muy fácilmente. También veremos sus conjugaciones con ya sea yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. Y últimamente, y al final veremos las estructuras gramaticales, ya que en alemán es diferente al español y al inglés. Entonces, pues bueno, esto será una explicación bastante por encima y básica de la gramática, pero por ahora es lo que nos va a servir. Y pues bueno, pronunciaciones. Tenemos, como les había dicho, EI, que se pronuncia como I. Entonces tenemos ZWEI, que significa dos. Se dice zwei. Después tenemos al revés, la I y la E. Zwiebel. También tenemos la W, que se dice como B. Entonces, Zwiebel, Zwiebel, cebolla. Después tenemos la EU, que ya les había platicado. Ellos no dicen Europa, no dicen euro, dicen Europa, euro. Entonces, sí. Después tenemos la SCH, ya que en alemán no existe únicamente la CH. Es SCH y se dice sh. Y aquí tenemos un ejemplo, es como cuando dices bye, dices tschüss. Y en la Z, digo, ese tenemos y heiße Pedro, ya les había mencionado. También tenemos la palabra Straße, que es street, que es calle. Y al final tenemos la CH, o sea, perdón, sí existe la CH, el que no existe es el SH. Y la CH se dice como una J. Entonces, si dices 80, que es 80, esto significaría
Esto sería sí, como así tienes que hacer un poco con la garganta. Y pues bueno, siguiendo con los verbos. Aquí veremos una lista un poquito larga, pero bastante, que será de bastante ayuda para nuestra ampliación del vocabulario. Los verbos más comunes que son ser, estar y poder. La estructura y conjugación. Sí y sí son diferentes. Tenemos sí sin mayúscula y sí con mayúscula. Sí sin la mayúscula es they, ellos, y sí con la mayúscula es como tú, pero formal, usted. Y pues bueno, tenemos para sein es ich bin, yo soy, du bist, tú eres, así es, él, ella, porque alemán tiene un género neutro. Entonces, él o ella son. Después tenemos wir sind, nosotros somos, ihr seid, ustedes son, sie sind, ellos son, y sie sind, usted es. Después tenemos haben. Es ich habe, yo tengo. Du hast, tú tienes. Er, sie, es hat. Él, ella o en este caso se puede decir ella, pero no, mejor no, porque no sabemos si ya es eh, similar al español o al alemán, lo dejaremos como el género neutro del alemán. Después tenemos wir haben, nosotros tenemos, y luego tenemos ihr habt, ustedes tienen, y luego sie haben, ellos tienen, y sie haben, usted tiene. Y por último tenemos können, que es ich kann, I can, yo puedo. Después du kannst, tú puedes. Después er, sie, es can, él, ella puede. Después tenemos wir können, nosotros podemos. Y también tenemos ihr könnt, que es tú puedes. Sie können, they can, ellos pueden. Y sie können, you can, usted puede. Mencionaré solamente la primera lista para poder mejorar un poco nuestro hören, que es nuestro listening, como fuera en inglés. También poder mejorar un poquito la pronunciación y saber cómo se pronuncian, ya que apenas estamos viendo la manera correcta en la que se pronuncian las palabras. Yo no soy, obviamente, una persona nativa, pero ya he aprendido, entonces les voy a mostrar. Sein, ser, haben, tener, werden, to become, volverse, können, poder, müssen, más, sagen, decir, machen, hacer, geben, dar, kommen, venir, sollen, deber, wollen, querer, gehen, ir, wissen, saber, sehen, ver, lassen, dejar ir, como permitir, haber hecho. Después tenemos stehen, pararse, findet, encontrar, bleiben, quedarse, mantenerse, liegen, como not to lie, así mentiras, sino como lie in a bed, como recostarse, recostar algo. Y luego tenemos heißen, ser llamado, ya estamos muy familiarizados con ese verbo. Después tenemos denken, pensar, nehmen, tomar, tun, hacer, dürfen, estar permitido hacer algo. Después tenemos glauben, creer, halten, parar, nennen, llamar, mögen, to like, que es como me agrada, zeigen, mostrar, führen, que es como dar la orden, dar órdenes, sprechen, hablar, bringen, traer, leben, vivir, y fahren es conducir, un verbo bastante útil en Alemania por lo de la Autobahn, eso lo veremos más adelante, o bueno, les puedo platicar un poco. En Alemania no hay límite de velocidad en alguna de las carreteras, entonces es bastante popular a lo largo de Europa manejar en Alemania, ya que es como, no como algo turístico, pero a la gente le gusta como vivir esa experiencia. Después tenemos meinen, que es pensar, fragen, preguntarse, kennen, conocer o saber algo, conocer a alguien o saber algo. Después gelten, como hacer válido algo, stellen, como eso siempre está de la mano con liegen, ya que puedes liegen esto y puedes stellen esto. Entonces, sí, eso también funciona como cuando quieres hacer una pregunta. Ich will eine Frage stellen. Yo quiero poner una pregunta, quiero hacer una pregunta, así se dice.
Y pues bueno, obviamente no veremos todas, ya que nos tomaría muchísimo tiempo, pero sí, por el momento con estas podemos aprender mucho. Tal vez en alguna clase futura podamos regresar y seguir aprendiendo un poco más. Las estructuras gramaticales, mi parte favorita del alemán. Tenemos que la estructura general del alemán es como, si tenemos dos verbos, el primero va a ir en la segunda posición, mientras que el segundo va a ir casi hasta el final. Entonces, tenemos que, en este recuadro, 1, 3, 4 y 5 es información sobre el sustantivo, sobre lo que hace, cómo lo hace. Y luego tenemos el 2 que es el verbo, lo que está haciendo, lo que es de importancia que está haciendo. Y al final tenemos el otro verbo. Ahorita aquí les voy a mostrar un ejemplo para que se vea más gráfico lo que quiero decir. La primera idea, ¿quién? Yo. Ich. Segunda idea, ¿qué tengo? Yo tengo. Ich habe. Luego la tercera idea, fútbol. Yo tengo fútbol. ¿A qué se referirá? Y ya lo último es, ich habe Fußball gespielt. Gespielt viene del verbo spielen, que es jugar, pero al momento de querer decir pasado, en alguno de los verbos se agrega un ge y se agrega una t al final y se quita el infinitivo del verbo. Entonces, antes de tener spielen, que se escribiría spielen, quitamos en, agregamos una t, queda spielt y agregamos una ge, que es gespielt, y este sería el pasado del verbo, pero esto lo veremos más adelante. Por el momento solamente vamos a ver la estructura de esta, ¿cómo le podríamos llamar? De esta sentence. Entonces, pues sí, verbo en segunda o última posición siempre. Ich habe Fußball gespielt. Lo más importante de esto es que, como ya dije, que el verbo siempre va en segundo lugar y al final. Y pues bueno, un poco de historia. Durante la Edad Media, los mercados y torneos se llevaban a cabo en Marienplatz, que originalmente se llamaba Markt, mercado, Schreine, mercado de granos, y más tarde Schrannenplatz, plaza de mercado de granos. Después que dicho mercado de granos se trasladara al moderno Schreine de vidrio y hierro cerca de Blumenstraße, en 1853 la plaza recibió su nuevo nombre a partir del 9 de octubre de 1854. Bueno, no dice dónde es, pero este es en Múnich, al sur de Alemania. Es una de las dos ciudades más importantes de Alemania. Como vimos el Brandenburger Tor, que está en Berlín, y ahora vemos la Marienplatz, que está en Múnich. Y pues bueno, yo creo que es como dije, muy importante aprender sobre un poco de la cultura del país que queremos conocer. Y pues aquí tenemos un poco de la Marienplatz. Y sin más preámbulo, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y les haya traído aún más información. Y se hayan quedado también no con muchas ganas de aprender más. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Bye.